Nos arrancamos con la primera diapositiva. ¿De dónde viene la membresía? ¿Por qué somos miembros? Porque pertenecemos a un cuerpo. Dice Efesios 1:22, vamos a empezar con este versículo así, y a él, dice, a él lo dio por cabeza. ¿Quién es él? Jesucristo. A él lo dio por cabeza sobre todas las cosas, a la iglesia. Y luego el versículo 23 continúa diciendo, la cual es su cuerpo. Entonces las escrituras, para referirse a la iglesia, se refiere como el cuerpo de Cristo. Y la cabeza es Cristo, y esto lo sabemos. Pero vamos a desarrollar un poquito qué implica esto. Porque cuando hablamos de el cuerpo de Cristo, lo que la palabra de Dios está haciendo alusión es a que la iglesia, recuerden que su edificación empezó en Hechos capítulo 2 y ya dimos algunas razones, después de la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y después de la venida del Espíritu Santo, que era la promesa de parte de Dios, empezó la construcción de la iglesia hasta nuestros días. Pero así como tuvo un inicio, la construcción va a tener un final. Entonces la palabra de Dios, para referirse a la iglesia que fue edificada desde aquel tiempo, hace más de 2000 años, y que se sigue edificando hasta nuestros días, se identifica o se le llama el cuerpo de Cristo, cuya cabeza es Jesús. Así es que la cabeza más el cuerpo es igual a la iglesia. Ahora, Efesios 5:30, más adelante en esta epístola, nos dice que somos miembros de su cuerpo. Pero ¿quiénes son esos miembros de su cuerpo? Vamos a la siguiente diapositiva y encontramos en 1 Corintios 12:27, dice que nosotros o vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. Así es que si la iglesia es un cuerpo, cada creyente es un miembro. De ahí viene la membresía. Entonces, el cuerpo, o haciendo alusión a nuestro cuerpo también, está compuesto de miembros. Todos tenemos un corazón, tenemos un hígado, tenemos 2 riñones, tenemos 2 pulmones, tenemos 2 orejas, tenemos 2 ojos, y todos esos son miembros que componen un cuerpo. Así que cada uno de los creyentes en Cristo, que se han identificado con Cristo en su muerte, en su sepultura y en su resurrección, son miembros del cuerpo de Cristo, desde que empezó su edificación hasta el último creyente. Entonces, cuando hablamos acerca del cuerpo de Cristo, estamos haciendo también referencia a la iglesia universal. ¿Qué es universal? O la palabra más conocida para decir que la iglesia es universal es la palabra católica. Católica significa universal. Bien, ahora también regresando en ese pasaje de 1 Corintios capítulo 12, verso 13, dice de la siguiente manera, ¿cómo pasamos a formar parte del cuerpo de Cristo? Dice que por un mismo espíritu todos fuimos sumergidos completamente en un solo cuerpo. Fuimos mojados totalmente, sumergidos completamente en el cuerpo de Cristo por el Espíritu Santo de Dios. No es porque yo quiera pertenecer a X iglesia o porque quiera pertenecer a la iglesia o formar parte del cuerpo de Cristo, no es por voluntad humana. No es por deseo de mi padre y de mi madre o de algún familiar que me quiere mucho o me ama mucho. Es por voluntad de Dios y por medio del Espíritu Santo yo soy sumergido en el cuerpo de Cristo, que ya vimos que es la iglesia. Ahora,
Con una ilustración en la siguiente, vamos a ver que la iglesia fue el plan de Dios, fue idea del creador de todas las cosas. Él instituyó la iglesia, cuya cabeza es Jesús y el cuerpo es la iglesia. ¿Qué significa que Jesús es cabeza de la iglesia? Significa que toda la autoridad la tiene Jesús, el Hijo de Dios. Él es el que manda, Él es el que da las órdenes. El cuerpo hace según la voluntad del que es la cabeza, que es Jesús. Por eso cada miembro, cada persona, el conjunto de personas que forman la iglesia, que forman el cuerpo de Cristo, se someten a la cabeza, se sujetan a la cabeza, hacen la voluntad de la cabeza. Y eso es lo que significa que Jesús es la cabeza, que es la autoridad. Pero no solamente Él tiene la autoridad y da las órdenes, sino que también Él es el ejemplo a seguir. Por eso la Escritura dice que imitemos, que lleguemos a ser a la imagen de ¿quién? De Jesús. Porque Él es nuestro ejemplo a seguir. Por eso la Escritura también dice que debemos seguir ¿qué? Sus pisadas. Es como cuando tú como papá, después de que llueve, ¿verdad? Sobre el lodo, has dejado tus huellas de tus zapatos y viene tu hijo detrás de ti o tu pequeñita y va pisando donde tú ya dejaste huellas. ¿Por qué? Porque tú eres un ejemplo para él o para ella. Y Jesús es un ejemplo para nosotros. Entonces no solamente tiene la autoridad, sino que también es el ejemplo. Por eso que debemos, si la Escritura dice que debemos compartir el buen mensaje, es porque Él lo hizo antes. Si debemos vivir una vida piadosa, es decir, en relación y amistad con Dios, y si Él lo pide, es porque Él lo hizo antes. Acabamos de leer Juan 17 que dice en su oración, en su última oración para la iglesia o para el cuerpo de Cristo, y dice que sean uno, Padre, como tú y yo somos uno. Él no pide algo que Él no haya cumplido y que Él no haya vivido. Por eso Él es el ejemplo. Pero tanto en esa autoridad como en ese ejemplo que es por su amor, por su ágape, porque Él lo quiso, porque Él lo desea. Y tanto es así que dio hasta su propia vida. Ya hemos explicado que dejó su trono de gloria y que toda la divinidad, porque Él era 100% Dios, la guardó, no utilizó sus atributos como Dios, sino que los sometió o los usó solo cuando el Padre le autorizaba. Entonces Él vivió como humano, tenía su mente divina y tenía su mente humana. Por eso el que tenía que aprender en su mente humana las Escrituras y aprendió obediencia y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, porque Él era semejante a los hombres. No solo mostró su amor, sino que también hemos explicado que Él, siendo hombre, se hizo siervo, esclavo. Y dentro del rango de los esclavos fue el que limpiaba los pies, el que lavaba los pies. Entonces, cuando hablamos de que Jesús es la cabeza, Él es la autoridad, es el ejemplo, amó y sirvió. Eso es lo que es la cabeza. Ahora, esta es la oración de Juan 17. El versículo 20 dice, ruego, clamo. Y el versículo 21 nos dice, para que todos quienes, los que forman el cuerpo de Cristo sean ¿qué?
uno, mantengan la unidad. Esa fue la oración de Jesús. Eso fue lo que pidió al Padre, para que todos sean unos, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo, escuche esto, para que el mundo crea que tú me enviaste. Pero aquí viene una pregunta. Entonces, ¿por qué desde el primer siglo, desde el año 300 hasta nuestros días, por qué hay tantas iglesias? ¿Por qué hay algunos representantes de X iglesias dicen, nosotros somos la iglesia verdadera? ¿Saben que cada año nacen cientos de denominaciones? Otra pregunta, ¿esa era la voluntad de Dios? ¿Por eso oró Jesús? Desde el principio muchos creyentes no estuvieron de acuerdo en ciertas doctrinas, en ciertas prácticas, y por inmadurez, iglesia, empezaron a hacer grupos distintos. Y esto queda, hermanos. La oración de Jesús ha sido contestada. ¿Estamos nosotros participando dentro del deseo, dentro de la oración, dentro de la voluntad de Jesús? ¡Wow! Casi me desmayo cuando vi esto. No es que no lo supiera. Lo hemos leído muchas veces, pero cuando yo con mucha atención iba yo preparando esto, iba yo escribiendo esto, realmente dije, oh Dios, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué ha pasado con la iglesia? ¿Qué ha pasado con tu cuerpo? ¿Acaso un cuerpo puede estar dividido? Es otra pregunta. ¿Acaso usted cuando come hasta que quiere su estómago recibe el alimento? ¿Y hasta que quiere el hígado lo procesa? ¿O están separados a larga distancia? ¿O han roto completamente? Eso no es posible. Sin embargo, dentro de lo que es el cuerpo de Cristo ha sucedido. Ahora el versículo 22 dice, y sigue diciendo en su oración el Señor Jesús, que sean uno, así como nosotros somos uno. Ahí está el ejemplo. Y el versículo 23, yo en ellos, dice Jesús, yo en ellos y tu Padre en mí, para que sean perfeccionados ¿en qué? En unidad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que seamos perfectos en unidad. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios, el creyente, debe mantener la unidad, debe luchar por mantener la unidad. Pero ¿saben una cosa? Nosotros solos no podemos. Es imposible. Necesitamos ayuda. ¿Pero ayuda de quién? Sí, del Espíritu Santo de Dios. Solamente el Espíritu Santo de Dios, si es que está en nosotros y mora en nosotros y tenemos el sello del Espíritu Santo, es que podemos tener la energía, podemos tener la potencia o el poder para desear mantener la unidad del cuerpo. No importa cuántas diferencias haya, no importa si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. Pero el sentir de cada creyente debe de ser de mantener la unidad, de luchar por la unidad hasta cuanto sea posible. Pero alguien se preguntará también humanamente por qué suceden estas cosas. La respuesta es sencilla, por inmadurez. Por inmadurez. Y otra cosa, y una frase que aprendí esta semana, por el orgullo. ¿Y saben cuál fue el pecado por el cual Dios destituyó? ¿O cómo fue que se formó el diablo, él mismo? ¿Por qué? Por el orgullo.
por falta de humildad. Así es que, hermanos, Iglesia de Cristo, Iglesia Local de Cristo, IBM, estamos siendo llamados a esto y sí que es un gran reto, que tenemos que ser perfectos en unidad. Wow. Vamos a seguir. Efesios 4:3. Aquí dice que se trata de hacer un esfuerzo. ¿Qué es un esfuerzo? Es hacer algo más allá de mi capacidad. Aplico el 100% de mi energía, de mi fuerza, pero aún tengo que hacer algo más allá de mis fuerzas. Es como cuando una madre se queda con los pequeños y todavía no le quieren pasar la pensión, ¿verdad? ¿Y qué hace la madre? No solamente atiende la casa, si tiene que salir a trabajar y tiene que buscarle y dormir pocas horas, levantarse temprano, acostarse tarde, andarle buscando, ¿verdad? Para la leche del otro día y que siempre haya comida en casa, y hace cosas extraordinarias más allá de qué, de sus propias fuerzas, y al final se quita el pan de la boca para dárselo a sus pequeños, haciendo cosas extraordinarias más allá de sus fuerzas. Así es que necesitamos esforzarnos por preservar la unidad. ¿De quién? Del Espíritu, hermanos. Porque solo las cosas espirituales se disciernen por el Espíritu. Y las cosas naturales se van por cosas de la carne. Y eso es bien marcado, que es el vínculo de la paz. O sea, de que no haya pleito, de que no haya división, de que no haya separación. En 1 Corintios, capítulo 1, verso 10, Pablo también escribe y dice a la iglesia, hermanos, porque es otra característica de la iglesia, que nos decimos hermanos. ¿Por qué nos decimos hermanos? Porque venimos a un solo Padre. Y porque Cristo, que es el Hijo de Dios, viene a ser nuestro hermano mayor. Él es el primogénito. Nosotros somos hijos de Dios por adopción, hemos sido adoptados. Jesús es el único hijo directo del Padre. Así es que como Jesús es nuestro hermano mayor, y hemos sido adoptados, tenemos un Padre, y por eso nos llamamos hermanos. Les pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice Pablo, que se pongan de acuerdo. Se pongan de acuerdo. Por eso existe el diálogo unos con otros, para que no haya divisiones entre ustedes. Les pido que estén siempre unidos por las mismas ideas y los mismos propósitos. ¿Eso es para algunos o es para todos? Vamos adelante. Ahora, hablando de la Iglesia Universal, ya vimos que es el cuerpo de Cristo, y los circulitos rojos es cada iglesia local. ¿Qué quiere decir esto? Algunos se han atrevido a decir que la Iglesia Universal no existe. ¿Por qué no existe? Porque no se puede ver. Entonces nosotros estamos acostumbrados que las cosas existen cuando las podemos ver, cuando las podemos tocar. Pero la Iglesia Universal, que no se ve, se manifiesta a través de las iglesias plural locales. Nosotros somos una iglesia local. Iglesia Bíblica Misionera es una iglesia local, y hay cientos de iglesias locales, y en su conjunto cada iglesia forma parte de la iglesia ¿qué? Universal. Vamos a la siguiente. ¿Cómo venimos a ser miembros? Estamos viendo eso. Hechos 2, capítulo 2, verso 47 nos dice que el Señor añade
Y esto significa colocar adicionalmente, es decir, sumar. Si hay uno o dos creyentes, Dios es el que suma más creyentes. Los coloca, los suma a ese grupo. O poner al lado, o agregar, o aumentar. Pero ¿quién lo hace? El Señor. ¿Cuándo lo hace? Cada día. Cada día. Dice que el Señor añade al número de ellos los que iban, ¿qué? Siendo salvos. Entonces, ¿cómo yo vengo a ser miembro de una iglesia? El Señor es el que me añade, ¿verdad? ¿Y cómo es que yo tengo entrada? Por la salvación. Cuando yo creo en que Jesús murió por mí en la cruz, que pagó por mis pecados y que ahora por ese sacrificio puedo obtener el perdón del Padre por todos mis pecados. Y cuando yo he depositado mi confianza, mi fe en ese sacrificio y hay un cambio en mi vida por el Espíritu Santo de Dios que me sella, que me llena y que me cambia de posición de las tinieblas a la luz y empiezo a manifestar, ¿verdad? Ese cambio a través de mi vida por el arrepentimiento, es decir, que yo caminaba en una dirección hacia la oscuridad, pero ahora he cambiado en otra dirección y busco las cosas de Dios en la luz. Y esos son los que vienen a formar parte del cuerpo de Cristo o que son colocados o sumados al cuerpo que hay ya de creyentes. Otro versículo en Hechos 20, 48, Hechos 20, 48, dice de la siguiente manera: pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. ¿Cómo venimos a ser miembros del cuerpo de Cristo? Porque Él pagó, porque Él nos compró con su propia vida, derramando su sangre para poder perdonar nuestros pecados. Así es que no solamente el Señor es el que añade, sino que nos añade a través del sacrificio de Cristo y a través de la confianza que yo pongo en ese sacrificio. Y vengo a formar parte del cuerpo de Cristo. Cuando Él compró, dice, es adquirir, es ganar, es tomar posesión. Uno más, un versículo más con respecto a esto. Miren, recuerdan que Jesús hizo una declaración que las puertas del infierno no pueden vencer su iglesia. No hay nada que pueda vencer su iglesia. No hay pastor, no hay ser humano, no hay comité, no hay familias, no hay personas que puedan contra la iglesia. ¿Por qué? De Él es la iglesia y Él dijo que ni siquiera las fuerzas del infierno pueden destruirla. Así es que en una iglesia, hermanos, cuando quedan 2, 3 por circunstancias, Dios levanta, puede volver a levantar, porque no hay nada que pueda destruirlo. Pero mire lo que dice Apocalipsis 2:5. Apocalipsis 2:5 llama a la iglesia a un arrepentimiento, porque dice, si no vendré a ti, y este es serio, hermanos, y creo que no lo hemos tomado así, dice, y quitaré tu candelabro de su lugar si no te arrepientes. ¿Arrepientes de qué? De no estar viviendo conforme al propósito de Dios y no estar cumpliendo sus propósitos. ¿Qué es lo que va a hacer Jesús? ¿Qué es lo que va a hacer Dios? Quitar tu candelabro de su lugar. Si lees Apocalipsis, el candelabro es la iglesia local. Y recuerden que el domingo pasado vimos que nosotros somos luz y somos sal como la iglesia. Pero si la sal pierde su sabor, solamente sirve para una cosa,
para ser pisoteada. Y solamente el que ha provisto la iglesia, el que ha tenido el plan de hacer la iglesia y de añadir personas a la iglesia, solamente Él puede quitar la luz de esa iglesia si no se hacen las cosas conforme a su voluntad. Por eso es que hemos dicho que hay muchas iglesias, y espero que no sea nuestra experiencia, donde todos estamos aquí y Jesús está allá afuera, sentadito bajo un árbol de la avenida Juárez Sur, queriendo entrar, pero nosotros le hemos impedido la entrada. Gracias a Dios que hicimos un portón más grande para que entre con toda su gloria. Amén. Y tenemos 2 puertas más una 3 y una 4 para que entre por donde Él quiera. Pero Él puede, hermanos, quitar la luz, quitar el candelabro de una iglesia. Eso lo debemos tener presentes, muy presentes, hermanos. Bien, vamos a la siguiente. Entonces, ¿nosotros qué papel jugamos? De todo lo que dice la Escritura, de todo lo que es la voluntad de Dios, ¿dónde estamos nosotros? Bueno, nosotros estamos como una iglesia local que forma parte del cuerpo de Cristo, que es Iglesia Bíblica Misionera. Nosotros pertenecemos a todo ese cuerpo, porque yo sé que, ¿verdad que sí habemos creyentes en Cristo Jesús? Que batallamos cada día, que queremos vivir según su voluntad y estamos luchando por eso. Amén. ¿Sí o no? Bien. Vamos a entrar a una segunda parte. Ya vimos acerca de que Cristo añade, cómo se hace la membresía de la iglesia. Pero dentro de una iglesia local, aunque no somos una organización, somos un organismo porque somos un cuerpo, necesitamos algo de organización, de administración. Porque somos personas, porque estamos en este mundo, porque contamos, porque sumamos y necesitamos administración para esa iglesia local. Así es que hemos visto cómo formamos parte de la membresía de la iglesia universal, que es el cuerpo de Cristo. Pero ¿qué de la iglesia local? ¿Qué de la iglesia bíblica misionera? Nosotros, ¿dónde estamos parados? Bien, he hecho un resumen, hermanos, acerca de nuestra realidad, de cómo nos desarrollamos nosotros en práctica. Y prácticamente uno de los requisitos para ser miembros de la iglesia bíblica misionera son los siguientes. Acuérdense que estuvimos leyendo los 22 artículos de fe que tenemos y los tenemos digitales por si alguien no los tiene. Tuve que volverlos a leer para sacar este resumen. Bien, si para la iglesia universal es importante tener la salvación, por supuesto que es importante tener la salvación para formar parte de la iglesia local, que es la profesión de fe. ¿Qué es lo que tú manifestaste, verdad? O que tú en algún momento, por un folleto, por un himno, por una alabanza, por una predicación, por un libro, por tu tía, por tu abuelita que te platicó, te compartió el evangelio y tú dijiste sí a Dios por medio de Jesucristo y entregaste tu vida, y tú ahí naciste de nuevo y entraste en comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, y a la Biblia le llama el nuevo nacimiento, es añadido por Dios y la iglesia local lo recibe como un miembro más de su iglesia. Segunda cosa, hermanos, todos los creyentes desde el inicio de la construcción de la iglesia en Hechos de los Apóstoles creían y se bautizaban. Creían y se bautizaban en lo que nosotros ahora conocemos como el bautismo cristiano,
¿Por qué decimos el bautismo cristiano? Porque hay otros bautismos. Los judíos también bautizaban no solamente personas, sino bautizaban cosas o las ungían. Por ejemplo, si hay un utensilio, ¿verdad?, que iban a usar para el sacrificio, lo bautizaban, lo ungían. Así es que para distinción nosotros mencionamos que es el bautismo cristiano. ¿Y qué significa el bautismo cristiano? Es que hemos muerto con Jesús, sepultados con Jesús y resucitamos con Jesús. Eso significa el bautismo. También ya lo explicamos. Es algo que pasó internamente, es una obra de Dios extraordinaria, milagrosa, en nuestro interior, que nadie vio, y como nadie lo vio, yo lo manifiesto porque me identifico con Cristo. Entonces, la persona que es salva, que ha sido bautizada, forma parte o viene a ser miembro de la iglesia local. También es muy en general, hermanos, también tuve que ver, porque otras iglesias tienen requisitos y muchas cosas, hermanos. Pero bueno, esto es lo esencial. Ahora, hemos visto también que dentro del propósito exterior, el mandato ha sido de ir y hacer ¿qué? ¿Conversos? ¿Hacer qué? Discípulos. ¿Qué es un discípulo? Es un alumno. Alguien que viene a la salvación y o aprende, ¿verdad?, de las Escrituras, o enseñan las personas maduras de la iglesia acerca de las Escrituras. Cada uno de nosotros debemos tener alumnos. En lenguaje normal y natural, usted es un maestro y debe tener por lo menos un alumno. Por eso la Escritura dice que debiendo ser ya maestros, todavía hay que enseñarle los primeros rudimentos, cuando ya debemos ser maestros, porque todos somos enviados y llamados a tener alumnos. Entonces, los que vienen a formar parte en la membresía de una iglesia local deben de ser discipulados, deben de ser instruidos en las Escrituras. Hermanos, ¿de dónde creen que nació desde el año pasado que pudiéramos tener cursos? ¿Por qué empezamos con Romanos, con Efesios y ahorita con el eslogan más de Jesús y menos de mí? Porque necesitamos ser discípulos. Y a su vez va a llegar un día en que nosotros tenemos que discipular a otros. Ese es el plan. No me vean feo. Ese es el plan de Dios. Ahora, como cuarta cosa, aparece ahí que compromiso. Así como tenemos privilegios, ¿verdad?, en Dios, dentro de la iglesia local, tenemos compromisos. Y dentro de esos compromisos rápidamente es la asistencia. La asistencia, voy a decir, la asistencia regular. Estar de una forma constante. Que si usted falta 1 o 2 meses porque se fue de vacaciones a Europa, es entendible, ¿verdad?, que está en Europa. O que tiene un trabajo y en otro estado, en otra ciudad y tiene que salir, y es entendible que su presencia no puede estar acá, ¿verdad? O que tiene un familiar enfermo y que tiene que cuidarlo. Es entendible. Entonces estamos hablando de una asistencia regular. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a explicar, hermanos. ¿Por qué? Hermanos, también uno de nuestros compromisos es que si reconocemos que Dios es el dador de todas las cosas, nosotros respondemos en gratitud a lo que Él nos ha dado. Y con alegría de lo que Dios nos ha dado, nosotros traemos. Hablando de economía, hablando de dinero, hablando de finanzas. ¿Con qué propósito? Lo vamos a explicar. Tengo 15 minutos, no sé si me dé tiempo, pero si no, continuamos el próximo domingo.
Pero sí es importante hablar generalmente de los compromisos. Ahora, ¿cómo debe ser? Adelanto algo, no se preocupe, me van a vaciar mi cartera. No se preocupe. La Escritura dice que cada quien da como propone en su corazón. Si Dios propone que debes dar 20 pesos, está bien, si tú te propusiste. Si Dios te propuso que des 1,500, está bien, tú te lo propusiste. Y es según hayas prosperado. Por supuesto que mi sueldo no es el mismo de hace 5, de hace 10 años, ¿verdad? Entonces no puedo estar dando los mismos 100, 150 pesos. ¿Me explico? Entonces, pero son cosas que vamos a ir viendo y vamos a ir desarrollando escrituralmente para que nos quede claro, hermanos. Porque no hay nada de eso que si tú siembras 1,000 pesos, Dios te va a dar 10,000. ¿Saben a qué me refiero, verdad? Pero bueno, vamos a continuar. Ok, tercer compromiso, hermanos. Ministerio. ¿Qué es el ministerio? Es una palabra latina. Y ya les he mencionado que cuando las palabras vienen del latín, nos confunden un poco porque nuestras traducciones vienen del hebreo y vienen del griego. Entonces cuando dices ministerio, ministerio. En el latín es, sí, ministerio, pero es igual a servir. Y en el griego es doulos, es esclavo. Es vivir como esclavo. Pero si decimos ministerio, mi ministerio, ¿no? Mi ministerio. Pero cuando digo siervo, es para otros. No, es lo mismo. Es lo mismo, nada más que una cosa se dice en latín y nuestra mente está en judeocristiana y tenemos que ir al hebreo y tenemos que ir al griego. Es servir. Entonces, ¿cuál es nuestro compromiso? Servir. Y es para todos. Todos tenemos que servir. En algo tenemos que servir. Bien, y cuarto, tener el compromiso de vivir conforme a los valores, a los principios bíblicos. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios, porque somos creyentes. Y porque ahora nosotros tenemos que ser ejemplo para el mundo. Para el mundo. ¿Por qué, hermanos, allá afuera a la iglesia ya no le dan el valor que le daban antes? Yo me acuerdo que cuando era niño escuchaba yo allá afuera, ¿no? Y decían, no, si vas con los hermanos te ayudan. Y yo escuchaba mucho eso de niño. No, es que son hermanos, decía. Son hermanos. O tú eras vecino y de momento en otra casa veías que venían como 4 o 5, ¿no? Y bolsas y en un carro y otros caminando. Y dice, es que son hermanos, vinieron a visitar a Panchita. Bueno, eso ya no se ve ahora, hermanos, porque nosotros puras transferencias. Bueno, son de los compromisos. Vamos a ver por lo menos uno. Vamos a la siguiente. Dice Hechos 1:15, Pedro se puso de pie en medio de los hermanos, un grupo como de 120 personas estaban reunidos allí. 120 personas. ¿Por qué? 120 personas, ¿por qué aparece el número? Porque se sumaron y porque eran bien conocidos entre ellos. Y casi había un registro. Nosotros le llamamos directorio, ¿verdad? Que no lo hemos actualizado. Directorio, donde aparecen nuestros nombres con nuestros teléfonos. Y si no están los grupos, quieres comunicarte con alguien, no tienes el número, ven el grupo y ahí va a aparecer. O pregúntale al otro hermano cuál es su número. Y ahora nos localizamos fácilmente. Pero hermanos, ellos eran bien conocidos, por eso es que Pedro los pudo dirigirse a ellos, que eran 100, porque eran muy conocidos y se conocía el número. Vamos adelante. Primera de Timoteo 5:9. ¿Qué dice? Dice que la viuda sea puesta en la lista
O sea, ¿llevaban listas? Nos hacen falta los libros, hermanos. Que la viuda sea puesta en la lista solo si no es menor de 60 años, o sea, 60 y más, ahí nació, habiendo sido la esposa de un solo marido. ¿Qué quiere decir? Que había rol de los miembros, hermanos. Hay quienes son comerciantes, hay quienes son profesionistas, hay quienes son maestros. Por supuesto, hermanos, que debemos conocernos todos. En la medida de nuestras capacidades debemos conocernos todos. ¿Quién no sabe en qué trabajo? ¿Quiénes saben cuál es mi trabajo? Bien. Algunos se preguntan, ¿poco trabaja? Sí, hermano, también persigo el pan. Vamos a la siguiente. Hechos 6:2. Dice, entonces los 12, fíjense, convocaron a la congregación de los discípulos. ¿Para qué? Tenían que buscar entre la iglesia quién iba a servir mesas. Y luego el verso 3 de Hechos 6 dice, por tanto, hermanos, escojan de entre vosotros, hay que escoger, dice, de entre vosotros, 7 hombres, porque hay hombres y mujeres, está compuesto la iglesia, ¿no? Ya vimos que hay viudas y ya vimos que hay hombres. Por tanto, hermanos, dice, escoged, y miren, que sean llenos del Espíritu Santo. Bueno, para empezar, de buena reputación, no solamente dentro de la iglesia, sino también fuera, allá afuera. De buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabios, a quienes podamos encargar esta tarea. ¿Qué tarea? Simplemente, hermanos, de servir las mesas. Porque a algunos les sirven más café y a otros más poquito. Y a otros en las mejores tazas y en otros cualquier vaso. Hasta para eso, hermanos, hay que ser llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, hermanos. Porque hay quienes se ofenden. Porque a mí sí me dio en una taza despostillada y porque a él le dio una taza más bonita. Aquella taza se ve más nueva, esta ya está toda manchada de amarillo. Es más, esta huele a choquilla, no le echaron cloro. Hasta para eso hay que tener sabiduría y ser llenos del Espíritu Santo. Pero a lo que voy, ¿qué quiere decir? Que quien es miembro, hermano, ¿quién es miembro de la iglesia? Por supuesto, los que asisten y los que son conocidos entre los conocidos. ¿Por qué es importante la asistencia, hermanos? ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante venir los domingos? ¿O es nada más porque así lo vimos en nuestros padres y nosotros quisimos venir? Esto es bien importante. Hermanos, se me está abriendo el cerebro con todo esto. Mi cristianismo empieza a ser más emotivo, más, wow, ¿no? ¿Cómo explicarlo? No tan pesado como lo traía, porque nunca fue así. Qué tontería de mí. Miren lo que dice Hebreos 10:24. Siempre usamos el versículo 25. Siempre que nos quieren exhortar y animar a asistir, nos dicen, no dejes de congregarte como muchos tienen por costumbre, y más cuando el Señor ya viene. Y siempre con ese versículo. Pero veamos desde el 24, veamos el contexto. Dice, y considerémonos cómo animarnos, cómo estimularnos unos a otros. ¿A qué? Al amor y a las buenas obras. Si hay una necesidad grande en el ser humano, es de ser amado y también de querer amar. Esa es una necesidad fundamental. Chéquenle con los psicólogos, chéquenle con los psiquiatras, chéquenle con los neurocientíficos que están muy de moda hoy en día. Y esa es una necesidad fundamental y básica. Y yo les puedo expresar por mi propia experiencia, hermanos, hermanas, que en la iglesia, hermanos, cuando hay una sinceridad, no puede ser a veces de todos, pero sí siempre hay un grupo
Hermanos, yo tuve a mis padres y a mi madre, pero ellos se separaron desde los 15 años. ¿Y saben dónde encontré padre y madre? Dentro de la iglesia. ¿Por qué creen que estoy aquí? Una es por agradecimiento, uno es por mi Dios, pero otra es por el amor que yo siento para unas personas específicas y por un desafío que Dios me ha puesto ahora. ¿Saben? ¿Quieren saber cuál es ese desafío? Dios me ha dicho, ama a los que te caen gordos. Es más, quiero que ames a los que hablan mal de ti. Quiero que ames a aquellos que esperan verte fracasar. Oh Señor, qué dura cosa. Tienes la energía, el poder del Espíritu Santo de Dios para poder hacerlo. Pero ¿a qué voy, hermanos? Que cuando Dios inunda nuestra mente y nuestro corazón y entendemos y aprendemos lo que es el amor ágape que das a cambio de nada, y que eso lo podemos expresar, hermanos, hay personas que andan necesitadas de un saludo, de un abrazo, de amor. ¿Y para qué debemos congregarnos? Para que esa experiencia se viva entre nosotros. Hermanos, ¿ustedes creen que un saludo, y si tú le aprietas la mano, sientes mi estima o no? Pregúnteselo a su psicólogo. Una palmada, ¿cuánta fortaleza te da? Pregúntenle a su psiquiatra. Hay personas, hermanos, que pueden tener todo en este mundo y estar solas, viviendo de soledad. Así que, hermanos, nosotros debemos erradicar eso. ¿Por qué creen que damos tiempo, 5 minutos para que se saluden? ¿Ustedes creen que nada más es porque sí? Hay alguien que necesita, hermanos. Hay alguien que luchó toda la semana en tomar una decisión que no sabía qué hacer y necesita de ánimo. Y el ánimo lo puede encontrar en un abrazo tuyo, en un saludo tuyo. ¿Por qué la iglesia se saludaba con un beso santo? ¿Saben una cosa, hermanos? Hace algunos años nos saludábamos, pero de un tiempo, ya no perdí la fecha, pero es un saludo y es un abrazo. Y a veces me equivoco y hasta en mi trabajo lo ando haciendo. Porque, hermanos, nos congregamos para experimentar, para dar y recibir amor y para animarnos a hacer bien las cosas. ¿Quieres tener hijos buenos? Esposas, ¿quieren tener un esposo bueno? ¿Quieren tener una esposa buena? Tiene que congregarse, porque aquí tenemos que experimentar eso. Es más allá de cantar y de recibir una enseñanza, hermanos. Ese es el propósito. Ese es el propósito. Así es que no es cualquier reunión. Tú vienes a tu familia. Miren, no sé, yo sé que pensamos diferente, tenemos ideas, sentimientos diferentes por las experiencias que hemos vivido, hermano, pero nuestra iglesia debe empezar a ser esa iglesia que experimente ese amor. Aún dice la Escritura, aquellos que son difíciles de soportar, hablando de los patrones, ¿verdad? Dice, sírvanles mejor. Porque tú, hermanos, a partir de ya debemos ser, cuando nosotros vengamos aquí y hemos empezado, hermano, a deleitarnos en los cantos, en sentir los cantos. Yo no sé si te está pasando, yo estoy empezando a escuchar cantos de hace 15, 20 años y ahora cobran mucho sentido para mí. Antes los cantaba y los canté muchas veces, pero ahora cobran más sentido para mí.
Créanme que si ahorita nos pusiéramos a cantar unidos, siempre unidos, tomando de las manos, lloro. ¿Y cuántas veces no lo canté de joven? Pero eso debe ser, hermanos, para eso debemos congregarnos. Debe ser un deseo cada domingo venir aquí. Debe ser un deleite. Vamos al siguiente. Salmo 133, y con esto nos vamos. Salmo 133, 1. ¿Me regalan 3 minutos? Versículo 1 dice, cántico, fíjense cómo empieza. Cántico, y ahí les va, grupo de alabanza, músicos, cántico de ascenso gradual. ¿Qué es un ascenso gradual? Es subir al lugar más alto. Tú que estás en el mundo, que estás aquí con los pies sobre la tierra, empiezas a levantarte, empiezas a ascender y a conectarte con tu Dios de una manera espiritual. No estoy diciendo que vamos a volar y que nos van a salir alas, sino que tu espíritu conecta con el Espíritu Santo de Dios. Y debe ser un deleite, debe ser algo que desees cada domingo y que estés esperando cada domingo para venir y vivir esa experiencia con el cuerpo, con la iglesia local. Cántico de ascenso gradual. ¿Sabes cuándo compuso David este salmo? Cuando le reconocieron como rey. Pero antes de ser rey de Israel fue perseguido por Saúl y quería matarlo, el antiguo rey. Y andaba en cuevas y andaba en montes, se quedó sin alimentos, tuvo que comerse con sus soldados los panes de la proposición de ofrenda a Dios, que solo los sacerdotes podían comer, pero ningún otro podía comer, y él tuvo que comerse esos panes. Y muchas cosas, si tú ves la historia de David, y él escribió en esos momentos cuando fue aceptado como rey finalmente, y dijo, mirad cuán bueno y delicioso es que los hermanos estén juntos en armonía. ¿Por qué bueno? Porque el deseo de Dios es la unidad. El deseo de Dios es que estemos juntos. Y cuando nos reunimos estamos juntos para reconocer su gloria, para adorarle a Él. Y eso es bueno porque estamos cumpliendo el propósito de Dios por el cual nos creó y por el cual fundamentó la iglesia. Y debe ser, hermanos, algo muy bueno. Y es muy bueno para la vida. Pregúntale otra vez, segunda pregunta para tu psicólogo. ¿Quiénes son las personas más felices? ¿Quiénes son las personas más plenas y más completas en la vida? Aquellos que cantan y aquellos que oran y que creen que hay algo más grande que ellos. Lo han, hermanos, testificado. Hay estudios. Ahorita del Banco Bancomer BBV creo que es. Hay unas conferencias en España y hablan mucho acerca de eso. Que es bueno y que es delicioso, que es deleitoso. Cuando cantamos, no hay lugar más alto, no hay lugar más sublime, no hay lugar donde el hombre y la mujer puedan ser plenos, sino solo en Dios, y es cuando adoran juntos. Por eso David como músico, David como rey escribía estas cosas. Cuán bueno y delicioso es que los hermanos avienten juntos, y sobre todo cuando hay armonía. No importa qué piense uno, qué piense el otro o el otro. Debe haber armonía. La armonía habla de coordinación. Es que a mí me gustan puros himnos. Bueno, cantamos himnos. Es que me gusta algo más movido. Pues cantamos cantos movidos. Hay quien no se mueve porque no quiere. Vean el 32. Hay 2 ilustraciones de esto. Dice, es como el óleo precioso sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, que desciende hasta los bordes de las vestiduras. El aceite era una costumbre que cuando tú venías caminando en el desierto, bajo el calor, era un aceite que cuando tú llegabas a tu destino, a esa casa, te echaban aceite.
Y el olor rico de ese aceite y la frescura, lo refrescante que era, después de venir bajo el sol, después de ese mal olor por el sudor de tanto caminar y sentir esa frescura, hermanos, percibir ese olor, de eso está hablando. Que cuando nosotros vengamos aquí y estemos juntos cantándole al Señor y escuchando su palabra y la actividad que podamos hacer, sea eso, hermanos, algo fresco, algo hermoso que tú percibas en tu corazón. Y una segunda ilustración, versículo 3 dice, es como el rocío del Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque el rocío de las mañanas, hermanos, de la montaña más alta, el rocío bajaba sobre Sión, sobre Jerusalén, y habría lirios hermosos, rosas hermosas, pasto verde. Y de esto habla, hermanos, que dice que por eso es bueno y delicioso que los hermanos habiten juntos. Y ese es el reto, hermanos. Ese es el reto de nuestras reuniones. Usted se siente muy bien en diciembre, en Navidad, cuando está toda la familia junto y ríen y platican y no se quieren ir a dormir y cancelas tu vuelo y dices mejor me voy hasta el martes y pido permiso y si me corren cambio de trabajo. ¿Por qué? Por la alegría, por lo que vives con tu familia. Y así, hermanos, es el reto de que debe ser cada domingo aquí. Y finalmente, hermanos, esta es la razón más grande. ¿Qué dice al final? Léelo conmigo. Dice, ¿por qué? Allí hay que, mandó el Señor la bendición y la vida eterna. Hermanos, cuando estamos juntos, aquí está la bendición. Aquí está la respuesta a la oración de nuestro Señor Jesucristo. Aquí hay bendición cuando cumplimos el propósito. Y saben una cosa, hermanos, aquí hay vida eterna. Empezamos a experimentar lo que va a ser la vida eterna. Cuando te sientes pleno, cuando te sientes conectado con Dios, cuando no hay cosa, hermanos, ni un carro del año, ni la residencia que puedas tener, ni la carrera que puedes tener, no te va a llenar porque vas a querer un doctorado, una maestría, un doctorado y vas a querer ganar el premio Nobel y no te va a alcanzar la vida para todo lo que tú quieres, pero en Cristo Jesús, en Dios, podemos llegar a tener una vida plena. Y estamos aquí, hermanos, para eso. Tenemos ese gran reto. No solo los que enseñamos, hermanos, sino usted también que está sentado, de que podamos experimentar el amor y animarnos a hacer buenas obras, porque es delicioso que los hermanos habiten juntos en armonía, porque es bueno y porque es delicioso y porque allí hay bendición y vida eterna. Hermanos, ¿vamos a poder bendecirnos? ¿Vamos a experimentar lo que es la vida eterna? Vamos a hacerlo cada domingo, ese es el reto. Señor, te damos gracias en esta mañana. Realmente, Señor, vivimos en un mundo tan agitado, tan rápido, Señor.